Hola y bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno con Nvidia, viendo cómo se movieron sus acciones ahora a finales de julio y justo el 1 de agosto de 2025. Para esto nos vamos a guiar por un análisis muy detallado del canal de YouTube Jesús Navarrete. Él usa una herramienta predictiva que llama el calculador Enteng Milton. Exacto. Y bueno, la idea es entender cómo anduvo este calculador en esos días clave. Vamos a comparar lo que predijo, más que nada los niveles durante el día, con lo que de verdad pasó en el mercado. Y así vemos qué tan preciso fue, sobre todo con Nvidia, que ha estado, bueno, bastante movida últimamente. Vamos a desglosar esto. Justamente. Y fíjate que el análisis de Navarrete resalta algo bien curioso, como una dualidad. Parece que al calculador le costaba un poco atinarle a la dirección de apertura. Ajá. Pero era bastante bueno identificando niveles clave, soportes, resistencias, ya durante la jornada. Vamos a ver algunos ejemplos de los últimos días de julio y luego ya nos metemos de lleno con el 1 de agosto. Perfecto. A ver, revisando finales de julio, entre el 24 y el 30, el análisis que mencionas dice que el calculador seguido se equivocaba en si abría para arriba o para abajo. Sí, eso comenta. Predecía, no sé, que bajaba y ¡pum!, abría al alza. O al revés. Pero, y aquí lo interesante, los niveles dentro del día, eso sí los clavaba. Mencionan el máximo del día 24, 173.83, ¿Cierto? niveles importantes el 28 y un máximo el 29 que fue casi perfecto. Predijo 179.39 y el real fue 179.38. Increíble. Es fascinante, ¿verdad? Esa diferencia. Una posible explicación que dan en el video es que el cálculo final, el último ajuste, lo hacen muy pegado a la apertura. Ah, claro. Y eso quizás hace que se pierda algo de la volatilidad que hubo antes, en el premercado. Por ejemplo, el 30 de julio, la predicción de apertura fue 176.65, muy cerca de la real, 176.50. Estuvo cerca ahí. Sí, pero lo más importante, según esta fuente, fue cómo el precio luego interactuó, convivió, es la palabra que usa, con los niveles que había calculado para el día. 177.64 y 178.63. Los tocó con mucha precisión antes de que viniera una caída. Y bueno, curiosamente, esa caída coincidió en el tiempo con un discurso de la Reserva Federal. Entendido. Vaya coincidencia. Bueno, eso nos trae al 1 de agosto. Un día clave. El calculador, revisado temprano, eran como las 9:12 a.m. Sí, Predecía una apertura, una ruptura, creo que le llama, en 174.23. Eso es bastante más bajo que el cierre del día anterior. mucho más bajo. Por cierto, identificaron bien en 177.39, aunque tuvieron que descartar un dato erróneo que salió después. Pero bueno, 174.23, eso indicaba una condición muy sobrevendida, ¿no? Exacto, esa era la lectura técnica. Que, a pesar de esa proyección de apertura tan baja, lo lógico era que el mercado buscara como un punto medio, un ajuste entre ese 174.23 y el cierre anterior de 177.39. Ok, y calcularon ese punto. Sí, se calculó en 175.80. Y aquí viene lo interesante. El propio calculador de Milton tenía su primer máximo intermedio justo ahí, en 175.86. Muy cerca. ¡Qué precisión! ¿Y qué pasó al final? ¿Cómo abrió el mercado? Pues abrió todavía más abajo, en 173.21. Pero, y esto lo recalca el análisis, el mercado tocó rapidísimo los mínimos que había calculado Milton, 172.81 y 170.99. ¡Wow! Y los tocó con volumen y una precisión, casi milimétrica. Y, tal como se esperaba, para media mañana ya había rebotado y andaba conviviendo, como dicen, alrededor de ese nivel clave de ajuste, el 175.80, 175.86. Impresionante cómo respetó esos niveles matemáticos. Sí, bastante llamativo. Pero aquí el análisis de Navarrete le añade otra capa, ¿eh? La geopolítica. Ah, cierto. Comentan la noticia de que Nvidia había recibido luz verde para vender unos chips, los H20, que son de una generación anterior, a China. Esto después de meses de prohibiciones y, bueno, todas las acusaciones de EU sobre seguridad de datos.
Claro, eso podría ser muchísimo dinero para Nvidia, ¿no? Miles de millones en ingresos potencialmente. Exacto. Pero el análisis plantea una duda, una pregunta interesante. Con todo este historial de desconfianza, ¿podrían estos chips H20 autorizados tener alguna puerta trasera o algún troyano? Uf, qué complicado. Y más allá de eso, ¿estaría China dispuesta a comprarlos si existe esa sospecha? Es una capa de incertidumbre fuerte. Definitivamente. Y esa incertidumbre geopolítica, ¿cómo se suma a las señales técnicas para agosto? Pues, según el análisis, las señales técnicas serán mixtas. Por un lado, la acción cerró julio por encima de un promedio importante, la EMA 9, la media móvil exponencial de 9 días. Ok, eso es bueno. Pero por otro lado, la apertura de agosto fue muchísimo más baja que el cierre y que el máximo de julio. Además, el precio en ese momento estaba más cerca del nivel que llaman de autocorrección de julio, el 167.40, que del máximo reciente. Entiendo. Entonces, la lectura que hacen es que eso sugiere que podría haber espacio para una corrección mayor, quizás hacia la zona de 155-150 dólares. Bien, resumiendo un poco. Tenemos por un lado una herramienta, este calculador ENG, Milton, que según el análisis revisado es sorprendentemente precisa, con niveles intradía incluso en días muy movidos. Así parece. Pero tiene sus puntos débiles al predecir la apertura. Y a todo esto se le suma ahora esta trama geopolítica con China que, bueno, mete muchísima incertidumbre sobre el futuro financiero de Nvidia. Exacto. Y todo esto, creo, nos deja con una pregunta importante para reflexionar. Cuando tenemos herramientas de análisis que son precisas solo en parte, como parece ser este caso según la fuente, Mm, y además estamos en un entorno con factores externos tan potentes, ¿no? Decisiones políticas, datos macroeconómicos. ¿Cómo calibramos la confianza que le ponemos a la herramienta? Y más importante aún, ¿cómo integramos toda esa información, la técnica y la externa, en una estrategia de inversión o de trading que sea realmente sólida y disciplinada? Es el gran desafío, ¿no?